Chicos, chicas, bienvenidos al aula virtual de Ciencias Sociales. A propósito de nuestro bicentenario del Perú, la experiencia de aprendizaje es reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el bicentenario para construir el país que tanto anhelamos. Nuestra etiqueta virtual, somos puntuales, hay que respetar siempre las opiniones de todos y sobre todo ser originales en nuestras opiniones, ¿eh? Participamos activamente y siempre en orden, ¿ya? Culminamos las actividades en clase. Muy bien, nuestro tema del día de hoy es analizamos fuentes sobre el legado histórico del Perú antiguo, construyendo el país que anhelamos. Nuestra competencia construye interpretaciones históricas. Nuestras capacidades, que te invito a leer por favor, son las que tienen que ver con la competencia. Y el propósito de la clase de hoy es que reflexionemos sobre los anhelos y posibilidades de desarrollo que tenemos los peruanos y peruanas en el bicentenario. Muy bien, chicos, entonces pasamos rápidamente a nuestras actividades. Actividad de inicio, vamos a leer fuentes sobre el legado histórico de nuestro país, vamos a comparar esas fuentes que acabamos de analizar y finalmente llegamos a nuestro reto, vamos a elaborar un argumento sobre cómo el legado histórico del Perú antiguo, analizado en clase, contribuye en la construcción del país que anhelamos. Nuestro criterio de evaluación con el cual evaluamos siempre no solamente el reto o las evidencias que nos envía, sino también las actividades que acabamos de desarrollar. Ahí lo tienes, por favor, también te invito a que lo analices, ¿no? De manera tranquila, que ya también lo hemos desarrollado en la clase anterior. Así que, dicho esto, pasamos a nuestra actividad de inicio. Para eso, vamos a pedirte, por favor, que pongas bastante atención a lo que vamos a explicar rápidamente. Vas a observar el esquema con las imágenes y luego me vas a responder algunas preguntas. A ver, miren, de 1821 al 2021, obviamente han transcurrido ¿cuántos años? 200 años, ¿ok? Muy bien. Qué pasaba, digamos, en 1821 después de proclamado la independencia por San Martín? Hubieron clases sociales, por ejemplo, ¿no? La clase alta, los criollos, los indígenas, los negros, los mestizos. Entonces, la reflexión va por este lado. ¿Ustedes creen que estas clases sociales tenían iguales deseos, iguales anhelos del país que querían? ¿O había alguna diferencia? Probablemente había algunas coincidencias, pero también habían algunas diferencias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes se imaginan, no? Esa época, ¿no? Después de logrado la independencia. Ahora bien, transcurrido 200 años, hay también clases sociales. Está la clase alta, la clase media, la clase baja, por usar, digamos, algún tipo de clasificación. Sin embargo, digamos, si bien es cierto, en el tiempo han ido variando las clases sociales, ¿no? Sin embargo, todavía existen clases sociales, del cual, al parecer, es parte ya de nuestra realidad, ¿no? Muy bien. A ver, algunas preguntas que te formulo a propósito de estas imágenes y de los anhelos de los peruanos de 1821 con respecto a los peruanos de la actualidad. ¿Cuál habrá sido el anhelo de los peruanos después de lograr la independencia en 1821? ¿Mm? Co ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo te imaginas tú, no? Ya, mira, logramos la independencia después de haber estado, ¿no? Varios siglos bajo el yugo español, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentirías tú? ¿Qué cosa desearías tú para tu futuro habiendo logrado la independencia, Vamos, obviamente, de acuerdo a la condición también, ¿no? Segunda pregunta, ¿serán los mismos anhelos de los peruanos de hoy? Menciona algunas. Y pregunta 3, ¿cómo contribuiría tu familia en el país que queremos? ¿Qué podíamos rescatar del Perú antiguo? Si bien es cierto, no se menciona acá, pero recuerda que ya hemos trabajado también algunas culturas anteriormente. Así que eso te va a servir para poder responder a estas preguntas. No te olvides, por favor, registrar las actividades en tu cuaderno de trabajo o portafolio.
Así que chicos, 5 minutos para hacer esas preguntas y pasamos a la actividad uno. ¿Cuál es el legado cultural del Perú antiguo y su continuidad en la actualidad? Vamos a analizar algunas fuentes y vamos a responder en los cuadros que a continuación te voy a mencionar. Ya vamos a analizar 3 fuentes, pero vamos a analizar fuente por fuente para que podamos desarrollarlo de una manera mucho, digamos, mucho más calmada, un cierto orden si se quiere, ¿no? Bien. Fuente A, Caral y la calidad ambiental. Mira, esta lectura yo te lo voy a explicar a través de algunas imágenes, ¿está bien? Y luego me vas a responder 2 preguntas, tanto de la fuente A, B y C, me vas a responder estas preguntas. ¿De qué trata la fuente? En este caso de la fuente A. ¿Y qué nos comunica, no? La fuente A. ¿Cuál es digamos, qué interpreto acerca de esta fuente respecto al legado cultural de en este caso, de la cultura Caral? Así que, chicos, atentos a eso, por favor, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Dice acá, los carolinos acondicionando terrazas de cultivo. A ver, vamos a ver algunas imágenes a continuación, ¿ya? A ver, aquí lo tienes. Miren, ¿ah? Fíjense cómo ellos, los de la cultura Caral, pudieron ordenar, ¿no? Su territorio para poder, obviamente, tener un desarrollo, digamos, en cuanto a la población, ¿no? Vamos, a ver, fíjense, en esta parte de la derecha, ¿no? La que está pintada de color azul, viene a ser el río Supe. Ok, ahora, el río Supe no siempre tenía el mismo caudal, ¿no? Normalmente era pues un río en el que se dice que apenas discurría, ¿no? Un hilito de agua, pero en época de verano el caudal era mucho, mucho mayor. Ahora bien, fíjense, miren cómo acá luego viene en el bosque ribereño. Acuérdense que al costado de cada río siempre hay un bosque o hay vegetación, mejor dicho también, ¿no? Y luego miren cómo en las partes bajas pudieron ellos desarrollar agricultura. Es decir, desarrollaron cultivos. Vendría a ser su área de cultivo. Y en las partes ligeras, altas de las montañas, ubicaron a la ciudad. Miren, qué tal inteligencia, ¿no? En esa época ya estamos hablando de hace 5.000 años atrás aproximadamente. Entonces, de esta forma, ellos pudieron desarrollar sus áreas de cultivo, ¿no? Utilizando el agua del río Supe y para ello utilizaron técnicas de almacenamiento de agua. ¿Ok? Bien, esa es una práctica que hasta el día de hoy todavía, ¿no? En algunas comunidades andinas se viene utilizando. A ver, luego viene el desarrollo de la tecnología. Aquí tenemos canales subterráneos, ¿no? Que miren cómo lo construyeron, ¿no? Construyeron obviamente de una manera tan ordenada, digamos, miren, hace 5.000 años, ¿cómo fue posible eso, no? Miren su tecnología, cómo ellos construyeron canales subterráneos para llevar agua del río Supe hasta la ciudad. ¿Y dónde lo almacenaba? Lo almacenaban en una especie de puquios o manantiales. Esto de acá que ven ustedes en la parte inferior, vienen a ser construcciones que ellos hicieron en esa época. Entonces el agua discurría por estos canales subterráneos y llegaba a estos manantiales, que estaban en las partes altas de las montañas. Y no solamente era un puquio, eran varios puquios. Cada comunidad tenía su propio puquio, imagínense. ¿Eh? Entonces, en épocas, digamos, donde el río no tenía mucha agua, miren, ellos almacenaban sus aguas en estos puquios o manantiales. Miren, luego también ellos utilizaron, ¿no? El viento, ¿no? La fuerza del viento, ¿no? También a través de canales subterráneos llevaban el agua, perdón, el viento para, digamos, los fogones, ¿no? Para poder mantener, digamos, este fuego, ¿no? Durante mucho tiempo. Miren, ahí está, miren, en estos centros arquitectónicos hay unos altares donde que creaban sus fogones y obviamente tenían fuego, digamos, durante algún tiempo. Y para eso utilizaban la tecnología de qué? La tecnología de la fuerza del viento en este caso. Miren, qué interesante, ¿no, muchachos? Bien, y el día de hoy la pregunta es, ¿por qué no se puede utilizar? ¿Ah? Son 5.000 años que ha pasado y sin embargo somos una sociedad que no sabe aprovechar las tecnologías del pasado. Bien, chicos, entonces, dicho esto, todo ello pertenece a la cultura Caral. Ok,
Vamos entonces a la fuente B y obviamente también vamos a responder en el cuadro que a continuación te voy a mostrar, ¿ok? Miren, aquí estamos hablando de dos formas de trabajo, el AINI y la MINCA. Igual también una vez que termines de leer, yo te invito por favor a leer estas lecturas por favor y luego responderme estas preguntas, pero yo te voy a explicar así, dándote algunos alcances para que tú, digamos, tengas algunas, digamos, unas ideas complementarias en todo caso, ¿no? Me vas a responder de qué trata la fuente B y qué nos comunica, en este caso, la fuente sobre el AINI y la MINCA. A ver, bien, entonces vamos a pasar a explicarte acerca del AINI primero y luego de la MINCA. Miren, ¿qué era el AINI? Eran formas de trabajo cooperativo. Miren, básicamente aquí es que las familias, ¿ya? El AYU ayuda a otras familias. ¿En qué los ayuda? En la construcción de casas, por ejemplo, ¿no? En la agricultura, en el cuidado del rebaño, etcétera, etcétera. Es una ayuda mutua. Es una ayuda, es como la frase que se utiliza el día de hoy, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. ¿Ven? Entonces era una forma, digamos, cooperativa de trabajo. Hoy día tú ayudas a otro y mañana te ayudan a ti. Bien, esa forma de trabajo yo veo que se da en algunas sociedades actuales, modernas, ¿no? En nuestras comunidades definitivamente todavía se sigue dando. Entonces, la pregunta, y también en las ciudades, ¿no? Porque ya digamos, nuestros compatriotas, ¿no? Andinos que hemos migrado a la ciudad, de alguna forma también se ve esto, por ejemplo, en las famosas faenas. Si bien es cierto, no es de familia a familia, pero digamos, las faenas podrían ser, digamos, una forma de trabajo cooperativo, ¿sí o no? Miren, en este caso, en las comunidades, ¿no? Básicamente se utiliza, por ejemplo, para la agricultura. ¿Ven? En la actualidad, ¿eh? No estamos hablando ya del pasado, estamos hablando de la actualidad. Y eso estamos hablando de las culturas pre-incas, o sea, mucho antes que la cultura inca se desarrollara. ¿Ah? No, el Aini, la Mita, no son formas de trabajo de los incas, ¿no? Que ellos lo utilizaron, que lo aprovecharon, es otra cosa, ¿no? O lo expandieron, mejor dicho, también, ¿no? Y luego tenemos la mita. Miren, ahí está la mita, ¿eh? La mita también era una forma de trabajo, pero era una forma de trabajo, en este caso, casi similar a la INI, pero que se desarrollaba para el Estado. ¿Y en qué forma el Estado, digamos, obligaba en cierta forma a la población a, digamos, en obras, en este caso, por ejemplo, labores de construcción? Para los templos, ¿no? Para los puentes, para todo lo que era necesario para la comunidad o el año. También, ¿no? Se utilizaba para poder, digamos, almacenar, ¿no? Alimentos, ¿no? Bienes en los llamados colcas. Ahí está, mira, al fondo de esta figurita podemos ver los colcas. Esos eran lugares de almacenamiento. Y en la actualidad también existen estos colcas, bueno, aunque ahora ya tienen otro nombre, pero digamos todavía se sigue utilizando en algunos distritos, ¿no? En algunas municipalidades. Y también, obviamente, la mita también se utilizaba, o bueno, se obligaba, ¿no? A la población, ¿no? De manera también, bueno, no era pues una obligación así, imponente, ¿no? Sino que obviamente era beneficioso para la misma comunidad. Y en este caso eran para labores agrícolas y ganaderas. Es decir, que se trabajaba acá no solamente los campos agrícolas del Ayu, sino también del Estado o del Inca. ¿Eh? Entonces ahí ya como que uno ya, de repente podríamos poner nuestro reparo, ¿no? Y en la actualidad también, ¿no? Se utiliza cuando, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Las municipalidades desean, por ejemplo, construir una carretera, invitan a la comunidad. ¿Sí o no? De repente la municipalidad pone los materiales y la comunidad pone la fuerza de trabajo. ¿Ve? Entonces, fíjense cómo el AINI y la MITA se han ido transmitiendo de generación en generación hasta la actualidad y se desarrolla, ¿no? Y obviamente también en las ciudades se viene también aplicando esta forma de trabajo. Muy bien, chicos, entonces esa es la contribución en cuanto a la fuente B respecto a la INI y a la MITA. Pasamos rápidamente entonces a la fuente C. ¿Qué cosa es la fuente C? A ver, vamos a ver.
es el legado cultural de la cultura Tiahuanaco. Ahí está la lectura, por favor, yo te invito a que lo leas, ¿ya? Y vas a responder también de qué trata la fuente y qué nos comunica la fuente sobre el legado cultural del Perú antiguo. Ahí está, miren, a ver, miren, ahí está. Fíjense, habían para desarrollo agrícola, miren, fíjense lo que, hubieron varios sistemas. Acá tenemos, por ejemplo, el sistema de andenes. Miren, son como especies de escaleras gigantes, ¿sí o no? En cada escalera, digamos, esto, en cada escalón, perdón, vamos a, digamos que se colocaba, se desarrollaba un determinado tipo de cultivo. Miren, ahí está, ¿no? Y el agua también, ¿no? Lo llevaban y hacia las partes altas y de ahí empezaban a regar estos cultivos para que se desarrollara. Acá tenemos los camellones también. Miren, fíjense cómo fueron capaces ellos de utilizar el agua, ¿no? Miren, almacenaban el agua acá en estas fosas y el agua se filtraba, mira, hacia las plantas, ¿no? ¿Qué tal inteligencia, no? Miren de la cultura tiahuanaco, ¿ah? Miren, qué interesante. Y también, obviamente, ¿no? Almacenaba agua, miren, en lo que actualmente lo podemos llamar cochas, ¿no? Ahí está, mira, estas cochas o lagunas, eran lagunas artificiales de la época, imagínense muchachos, ¿eh? ¿De qué época estamos hablando, no? Estamos hablando de culturas, pues, que mucho antes que, como repito, que se desarrolle la cultura inca, miren, ¿ah? Y también en cuanto a la ganadería, la llama y la alpaca eran, digamos, dos, elementos, ¿no? Que se utilizaban para poder, digamos, para la época, ¿no? Algunos dicen que se utilizaba también su carne y también, su lana, ¿verdad? Y de ahí, obviamente, se desarrollaron la textilería, ¿no? Para la época. Miren, miren. Acá incluso también tenemos unos andenes, miren, miren, fíjense cómo el agua discurría, ¿no? De las partes altas, miren, pasaba por este lado, luego otra vez salía el agua y pasaba para el siguiente escalón, miren. ¿Ah? Interesante, ¿no? Y la última contribución, digamos, de esta cultura fue que dominaron diferentes pisos ecológicos. Mira, ellos se desarrollaron en la meseta del Collao, y sin embargo, miren, ellos tenían alimentos de todos los pisos ecológicos. Miren, desde el mar hasta la otra zona, miren, hasta la zona llana, digamos, de la región amazónica. Miren, ahí está. ¿Qué cosa utilizan? Mira, ¿qué cosa aprovecharon? La coca, el maíz, ¿no? El ganado, obviamente, la papa. Es decir, ellos tenían prácticamente todo tipo de alimentos, de productos marinos hasta productos, digamos, de la selva y obviamente de la zona andina. Entonces, miren, y el día de hoy, ¿no? Es lo que también se está proponiendo, ¿no? De que existan, pues, regiones federadas. ¿Para qué? Para que una región contribuya con la otra región en cuanto al producto, digamos, que desarrolla. Entonces, ahí se podría hacer una especie de intercambio comercial en la que todos proveen del otro a la otra región, al otro pueblo. ¿No? Qué interesante sería que pudiéramos hacer realidad ese tipo, digamos, de desarrollo, ¿no? Así ya nos descentralizamos propiamente, digo, descentralizamos, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar también de todos, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, podríamos aprovechar los diferentes pisos ecológicos en el cual exista un intercambio entre pueblos, entre regiones. ¿No? Entonces ya no necesitaríamos de pronto ser muy dependiente de alimentos extranjeros, ¿no? No es porque no queramos también, porque si existe, digamos, esa posibilidad de que podamos, ¿no? Consumir alimentos extranjeros, pero obviamente, de preferencia, nuestros productos. Mira, qué interesante, muchachos. Este es el aporte de la cultura tiahuanaco, ¿ah? Y hasta el día de hoy todavía hay existen esas terrazas, esos camellones, esas colcas, bueno, ¿no? La alpaca y la vicuña definitivamente que es visto, digamos, de manera muy comercial y económica, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a desarrollar esos cuadritos, ¿ya? Vamos a hacerlos con tiempo. Cada fuente lo vamos a trabajar con calma, ¿eh? Bien, pasamos entonces a la actividad 2. Comparamos las fuentes. ¿Qué significa comparar las fuentes? Vamos a tener la fuente que acabamos de ver, que acabamos de analizar. Vamos a ver qué semejanzas hay, ¿no? Qué coincidencias, vamos a llamarlo así también, y qué diferencias hay entre la fuente que acabamos de analizar. ¿Ya? Entonces, vamos a
¿Sobre qué? ¿No? Obviamente sobre el legado de cada cultura, ¿no? Y lo vas a completar en el siguiente cuadro. Miren, ahí está. Fuentes, semejanzas y diferencias. Las semejanzas, por si acaso, son las coincidencias, ¿ya? ¿Qué plantea la fuente A? ¿No? Acá en la primera línea, las semejanzas, en qué coinciden las tres fuentes. Y en la siguiente línea, cuáles son las diferencias o los aportes propios de cada cultura que acabamos de analizar. ¿Está bien? Bien. Entonces, y luego de ello, vamos a reflexionar en familia, ¿no? ¿Cuáles son los legados culturales que nos han dejado los antiguos peruanos? ¿Qué tan provechosos son para la actualidad? ¿Habrá otros legados y saberes? ¿Qué piensas tú? ¿Algunos de los legados culturales de Perú antiguo continuarán en la actualidad? Bueno, creo que ya te lo mencioné. La cuestión es que tú lo redactes ahora. Lo que acabamos de explicar y lo que tú vas a leer, lo interesante es que tú tienes que redactarlo. Vamos a ponerlo en 4 o 5 líneas, ¿no? Máximo, ¿no? Máximo 5 líneas. ¿Está bien? ¿Ya? De repente puede ser menos. Obviamente no, tampoco vas a hacer en una línea, ¿verdad? Listo. Luego vas a registrar las actividades que estamos desarrollando, la actividad uno, la actividad 2, en tu cuaderno de trabajo o portafolio. No es suficiente con que respondas, ¿no? A través del texto usando el audio en el WhatsApp, sino también que también puedas tú registrar estas actividades en tu cuaderno portafolio, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces pasamos a nuestro reto. Elaboramos argumentos apoyándonos en las fuentes que acabamos de analizar. A ver, a partir del aprendido, vamos a reflexionar y vas a argumentar cuál es el legado cultural del Perú antiguo y su continuidad en la actualidad. A ver, ahora, un argumento, ¿qué cosa es, no? Es un razonamiento con el que se intenta demostrar o negar una afirmación. Y para ello te propongo la siguiente estructura. Me vas a colocar un título, ya vas a imaginar un título y lo vas a colocar en ese cuadrito. Y luego vienen las partes de tu argumentación, la introducción. Vas a explicar de qué tratar el acá. La explicación del tema es obviamente de manera general, ¿no? En 2 líneas yo creo que es suficiente. ¿De qué va a tratar el tema? Si has puesto tu título, el título ya te dice mucho, sí o no. Entonces vas a explicar de qué tratará el tema en 2 líneas, ¿ya? Y luego viene el argumento, la pregunta misma, la pregunta de desarrollo. ¿Cuál es el legado cultural del Perú antiguo y su continuidad en la actualidad? Es decir, qué cosas nos han heredado y qué cosas se sigue todavía practicando en la actualidad. Y eso cómo nos ayuda a desarrollarnos, sí o no. Y finalmente, tus conclusiones. Resumen las razones por las que defiendes el argumento que acabas de señalar. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces pasamos a autoevaluarnos. Vas a marcar con una X si lo has logrado, si estás en proceso, o qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje. Acá están los criterios de evaluación, ¿no? Te marcas con una X, por favor. Hay que ser lo más sincero posible. ¿Ya? Si no lo has logrado, obviamente lo puedes seguir mejorando, ¿sí o no? No es que presentaste tu trabajo y ahí va a quedar todo, no, tampoco es así. Hay que ir, para eso estamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Listo. Y luego autoevaluarte, qué aprendiste, cómo aprendiste y para qué te servirá lo aprendido. Muy bien, chicos. Debo felicitarse por el buen trabajo que ha realizado en clase y además también recuerda guardar tu producción en tu portafolio y enviar tu producción a tiempo. Básicamente el reto, ¿verdad? A veces quizás nos falta tiempo en clase, no lo terminamos, pero ya lo hemos avanzado, ¿sí o no? Y simplemente me lo tienes que completar y luego enviar a mi WhatsApp privado, ¿no? Muy bien, chicos, entonces nada más, solamente felicitarte nuevamente y que te sigas cuidando y si sales a la calle ya sabes que tienes que tener distanciamiento social. Nada más, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.